Primero tenemos que en los últimos años se ha desplegado en gran medida el uso de la robótica en diferentes áreas para el desarrollo humano, arrojando resultados realmente comprometedores. Es así como la robótica y la domótica emergieron en el campo de estudio y aplicación en constante evolución en el ámbito de la asistencia domiciliaria con el fin de mejorar la calidad de vida e independencia de los adultos mayores y personas con discapacidad. Tenemos los antecedentes. Vera y colaboradores en el año 2023 elaboraron un estudio a nivel global en donde indican que para el año 2050 la población adulta mayor a nivel mundial habrá alcanzado más del 80%. ¿Qué pasa con la población adulta mayor? O sea, hablamos de personas mayores de 65 años y hay un incremento no solamente por la edad, sino de las enfermedades asociadas a la población adulta mayor y las limitaciones propias de la edad. Esta es una población que amerita atención directa, ya sea en las casas, centros asistenciales, como son las casas de hogar, y a nivel hospitalario. Entonces, esto es una realidad que a nivel mundial nos está tocando la puerta, incluso aquí en el Ecuador. Ha incrementado la población de adultos mayores y ha disminuido la tasa de natalidad. Casas, para el año 2019, revela un estudio en donde surge, a través de esta problemática, la necesidad de crear robots o instrumentos domóticos que faciliten la atención de estos adultos mayores. ¿Con qué fin? Mejorar el desarrollo humano, recordando que estos robots o estos dispositivos robóticos se encargan de desarrollar aquellas funciones que son repetitivas, desgastantes para el ser humano y de una gran exigencia y peligrosidad. Por eso es que surgen los robots. Si ustedes recuerdan, son las enfermeras de más larga data, antes en los hospitales las camas eran manuales y el traslado de pacientes se hacía de manera dificultosa. Es más, el daño era más ergonómico para el personal de enfermería, que tenía las tareas de movilizar al paciente, sobre todo los que tienen un paciente que tienen algún tipo de fractura, el traslado de paciente a través de las sillas de ruedas. Todo esto en la actualidad ha cambiado. Las camas son totalmente digitales, tenemos grúas que permiten la movilización de los pacientes e incluso hay dispositivos, sillas de ruedas, que son eléctricas, que nos permiten de una u otra forma evitar el desgaste ergonómico del personal. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Primero, determinar los beneficios que aporta la robótica y la domótica en la vida diaria y cómo el uso adecuado de la tecnología contribuye a mejorar el estilo de vida de la población y la asistencia del personal de salud. La siguiente. ¿Cuál es la metodología? Utilicé enfermería basada en evidencia. Tenemos los problemas reales y potenciales. Tenemos como nuestra problemática real la población adulta mayor que está creciendo, familias en donde los hijos tienen que salir y muchos adultos mayores quedan solos en sus casas. Estos adultos mayores tienen sus limitaciones tanto físicas como mentales que ameritan el apoyo de una persona las 24 horas del día. Que eso genera también un desgaste en el síndrome del cuidador, que eso lo conseguimos a nivel de la NADE, los diagnósticos también del CIES, que es el desgaste del cuidador. Tenemos una de las evidencias, los estudios de robótica y domótica que se han implementado a nivel mundial, que han favorecido a disminuir la carga en el desgaste del personal encargada del cuidado. Su contribución en el campo de la salud favorece de una u otra manera el que se generen dispositivos que eviten lo que es la propagación de las enfermedades asociadas a la asistencia sanitaria. Entre ellas tenemos el Da Vinci, que es un robot que se utiliza a nivel de la cirugía robótica, que permite un margen de error mínimo a través de inserciones pequeñas. Este equipo disminuye los riesgos asociados a infecciones producto del acto quirúrgico. Siguiente, por favor.
tenemos que Tirado, en el año 2020, elaboró un estudio en donde dice que la robótica, o en sí la ciencia de la robótica, es una ciencia que se encarga de analizar, diseñar y ver la aplicación adecuada de los robots a nivel asistencial y su desarrollo y su interacción con la población. Mendoza, en el año 2018, nos habla que este término de robótica surgió por primera vez por un profesor de bioquímica de la Universidad de Boston, que él es un escritor de ciencia ficción y publicó en el año de 1950 un libro titulado Yo Robot, en donde él señalaba la inteligencia artificial que era capaz no solo de interactuar con el ser humano, sino que él tenía la capacidad de resolver situaciones a través de una serie de algoritmos. Hashimoto fue el que introdujo también las leyes de la robótica que actualmente se implementan y tienen vigencia a nivel mundial. Miralles, en el año 2024, dice que la robótica es una disciplina en auge que interactúa con otras ciencias como son la ingeniería, la electrónica y la mecánica. La siguiente. ¿Cuáles son las leyes de la robótica? La primera ley indica: un robot no hará daño a un ser humano por inacción. Y permitirá que un ser humano sufra daño. ¿Qué quiere decir esta ley? Que ya la inteligencia artificial está programada para no hacer daño. Él no en ningún momento va a buscar hacer daño al ser humano y tampoco por inacción, es decir, que tampoco va a dejar de actuar si evidencia que puede ocurrir un daño en el ser humano, ya sea porque el mismo hombre lo genere o por la situación del entorno. Mientras que la segunda ley nos indica que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Es decir, yo soy dueña de un robot, yo no le puedo indicar a un robot que mate o asfixie a una persona, porque el robot entraría en conflicto con la primera ley. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué pasa con la película en que Arnold Schwarzenegger hablaba sobre la revolución de los robots, que más de uno de nosotros vimos, en donde la inteligencia artificial quería destruir a los seres humanos? En la ley de la robótica está diseñada para que ningún ser humano interfiera con esta ley a través de la inteligencia artificial. La tercera ley nos dice que el robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Es decir, si hay una situación de peligro, el robot, si en esa situación de peligro se encuentra un ser humano, él debe, independientemente de que él sufra daño, proteger al ser humano y salvar la vida de la persona. Por eso que esta ley está diseñada de esta manera. ¿Y por qué entra en relación esta ley? Porque existen los robots asistenciales, que es lo que vamos a atender o hablar más adelante. La siguiente, por favor. Ok. Los robots de asistencia médica. Aquí tenemos el primer robot, que es el Da Vinci, que es un robot que permite de una u otra forma lo que son las cirugías a través de la robótica. Da Vinci es uno de los más actualizados, pero antes de Da Vinci entra lo que es la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Eso también entra dentro de la robótica. Porque nosotros entramos al cuerpo humano o invadimos lo que es la cavidad a través de otras estructuras que nos permiten entrar a través de incisiones mínimas, que permite este tipo de cirugía disminuir lo que es la estancia hospitalaria y el riesgo de contraer alguna infección asociada a la asistencia sanitaria. Tenemos los exoesqueletos. Esto es un traje, ¿verdad?, que va a permitir a la persona realizar movimientos tanto en miembros inferiores como miembros superiores. Se utiliza para pacientes que tienen cuadriplenia. ¿Qué pasa? El traje no funciona por sí mismo. Este traje tiene una serie de sensores y actuadores que se van a encargar, los sensores, de poder identificar a través de las señales
mioeléctrica, es decir, las señales del músculo, según las señales eléctricas del cerebro, que quiera generar la persona algún tipo de movimiento. ¿Qué se encarga este exoesqueleto? Generar el movimiento, identificar la dirección del movimiento, la fuerza y la rapidez. Es decir, recuerdan a Stephen Hawking, que vivía o se movía gracias a un computador que tenía un actuador que entendía las señales de su cerebro, emitía la voz y igualmente guiaba la silla de ruedas hacia donde él quería ir. Eso ya existe, ya lo hay. Sin embargo, no solamente se utiliza en el área de la salud, también lo está utilizando el ejército para aumentar la fuerza de los soldados en actividades que requieran no solamente la parte humana, sino la ayuda del robot. Y tenemos los robots asistenciales, que son los bípedos. Este robot se encarga de la atención social del paciente, es decir, él va a interactuar, ya sea por interfase o bidireccional. Él tiene un comando donde él va a analizar lo que el paciente le indique y va a emitir una respuesta. Este tipo de dispositivos se utilizan para que el adulto mayor pueda interactuar y no se sienta solo. Adicional a esto, el dispositivo, el robot, cuenta con una serie de sensores para identificar el estado de ánimo, identificar lo que son las constantes vitales y de detectar alguna señal de alerta, él llamará, según la programación, a los equipos de emergencia, ya sea 911, familiar o al médico, porque él, según el equipo, está conectado a un sistema de sensores de domótica que les permite generar las señales de alarma. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la domótica? La domótica es la unión de dos palabras, que es latín y griego, que es domus y automática, que significa casa automática. ¿En qué consiste esta casa automática? Que también lo hay en hospitales. Es una serie de sensores que permiten, con internet, monitorizar en tiempo real nuestros seres queridos. En las clínicas o quirófanos de hospitales monitorizamos en tiempo real lo que ocurre en diferentes áreas, sobre todo en las áreas críticas. Hay un sistema de control, cuando hablamos de control, que permite la entrada o salida de las personas, permite lo que es el control de la iluminación, control de la ventilación y sensores de fuga. Los sensores de fuga es lo más importante en este sentido para las casas donde existen adultos mayores que viven solos. El sensor de fuga va a detectar si el adulto mayor dejó una llave abierta y automáticamente va a cerrar la válvula. También se aplica para cocinas de electricidad o cocinas de gas. También tenemos manejo de electrodomésticos, ya muchos de ustedes conocen lo que es la escoba eléctrica que va pasando por toda la casa y va recogiendo. También está la aspiradora y la lavadora, todo se pueden hacer a través de sistemas domóticos. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué pasa? Hablamos de sistemas domóticos que tenemos en los hogares. De hecho, hay uno en Cotopaxi, un hogar de adultos mayores que ya tienen el sistema domótico, en donde es un sistema heterogéneo, donde toda la casa está conectada al sistema de Wi-Fi para poder interactuar con relación al encendido de las luces en el momento de la mañana, apagador de las luces, el abrir las cortinas o persianas, colocar encender el aire acondicionado, depende de la temperatura del ambiente, controlar lo que es el despertador y adicional a eso, el familiar o el encargado puede ver desde su celular lo que está ocurriendo en ese espacio. La siguiente. ¿Cuál es el impacto de la robótica en el cuidado humano? Primero, surge como una respuesta rápida y asertiva a la necesidad que tiene la población de adultos mayores. Esa necesidad de estar acompañados, la necesidad de sentirse seguro en un ambiente que es su casa y la necesidad del hijo, del familiar, de saber de que ese adulto mayor cuenta con los recursos necesarios para una vida cómoda.
y para evitar las situaciones de riesgo. También debe ser complementario y no sustitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como hija, no puedo imponer un sistema domótico robótico a mi adulto mayor. Entonces, ese sistema debe ser complementario. Debe estar el sistema domótico más la persona que vigile o vele del adulto mayor. Así que, por favor. Ahí surge lo que es la roboética. La roboética es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar sobre la ética en el uso adecuado de los robots, las implicaciones para la sociedad y los riesgos o beneficios que implican, no solamente al usar los robots de quien los genere, sino el quien vaya a usar estos robots. También se encarga sobre el diseño de los robots, la fabricación y el uso de la tecnología de manera adecuada. Si ustedes han sido curiosos a nivel de la investigación, se pueden dar cuenta que ya en Japón crearon incubadoras artificiales, es decir, ya la mamá no va a tener, o la mujer no va a tener la necesidad de tener su hijo o llevar el embarazo durante 9 meses, sino que se da la fecundación del óvulo y del espermatozoide y en una estructura que simula lo que es el vientre materno, se da lo que es el proceso de desarrollo embrionario. Eso también es producto de la robótica y ya se está utilizando. Debe haber respeto a la recepción de la persona cuidada. La persona cuidada debe decidir si quiere o no contar con un sistema domótico, contar con cámaras que lo vigile 24 horas o contar con un robot de compañía. No debe ser imposición, es decir, como mi adulto mayor sufre de Alzheimer y no sabe lo que está pasando, yo le voy a colocar un robot. Ahí es donde entra la robótica. Y se hace difícil cuando esta persona pierde la habilidad o la capacidad de decidir. Entonces, son los abogados quienes indican, el colegio médico, si se aplica o no el uso del robot a estos adultos mayores o a estos pacientes con estas características en especial. Y la decisión siempre debe ser de mutuo acuerdo, tanto yo como cuidador como la persona que recibe el cuidado. Aquí vemos algo muy interesante para la trascendencia de la ética del cuidado en relación al cuidado humano, abordando 4 aspectos, que son las tecnologías numéricas. Ellos hablan, con esos documentos se habla, sobre el impacto de la tecnología en la vida diaria y cómo esta tecnología en realidad ha contribuido al desarrollo de la sociedad. Pero ve como un peligro y temor cómo a través de la tecnología se puede perder esa esencia de la humanización del cuidado, en donde las capacidades clínicas sí han mejorado a través de la tecnología, porque nos permiten tener datos precisos. Nosotros antes utilizábamos dispositivos médicos analógicos como el equipo para la presión arterial, para medir la temperatura. Ahorita tenemos todos un tipo de sensores y monitores que nos agilizan el trabajo y nos permiten tener datos precisos sobre los parámetros vitales de un paciente. Pero el cuidado debe ser integral. Todos estamos llamados a cuidar al paciente, sobre todo el personal de enfermería, que de por sí es la encargada del cuidado. Y eso lo vemos desde el origen de nuestra profesión, con Florencia Nightingale y las diferentes teorizantes. Una de ellas es Dorothea Oren, que nos habla del autocuidado y del déficit del autocuidado. Y cómo nosotros, como personal de salud, debemos de acompañar a estos pacientes a que del déficit del autocuidado ellos puedan recibir una educación y apoyo y asimismo recuperar su autonomía en el cuidado. Tenemos la dignidad del ser humano. El ser humano, independientemente de su condición, no pierde su dignidad y ese ser humano debe ser respetado. Cuando hablamos de su dignidad nos referimos a aquellas situaciones en donde la enfermedad
hace que el paciente sienta que ha afectado su integridad. Es decir, no es igual un paciente que se valga por sí mismo y pueda atender todas sus necesidades corporales, o aquellos que se encuentran en estado crítico, se encuentran en una terapia, aunque estén conscientes, tienen que las funciones elementales más básicas ser asistidas por el personal de salud. Entonces, nos invita a respetar esa dignidad humana. Recordemos que el personal de enfermería es la primera persona que un niño ve al nacer y es la última persona que vemos al morir. En conclusión, primero, la robótica ha tenido un incremento en la enfermería hospitalaria con la incorporación de diferentes dispositivos, disminuye el margen de error de procedimientos básicos, reducción de la tasa de incidencia de enfermedades asociadas a la asistencia sanitaria y apoya la planificación de atención y detención de riesgos. Enfermería es el ejemplo de que sí puede existir o coexistir lo que es la robótica y la domótica con el área de la salud, porque nosotros constantemente estamos trabajando con estos dispositivos o implementos electrónicos que han mejorado nuestra atención, pero lo que no podemos olvidar es que el cuidado de una persona está no solamente en la calidad de los servicios, sino también en la calidad de mi atención como persona. Yo puedo tener espacios hospitalarios llenos de mucha tecnología, pero si esa calidad y calidez humana se pierden, nuestra atención no tiene sentido. Muchas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.